Okay, we're picking up in chapter 12, 1 Corinthians, Vamos a continuar en el capítulo 12 de 1 Corintios and we're looking at the ninth gift, which is interpretation of tongues. y vamos a ver el noveno don, que es el de interpretación de lenguas. Remember, when you're baptized in the Holy Spirit, Recordemos que al ser bautizados en el Espíritu Santo, you can pray in tongues, uno puede orar en lenguas, you can worship in tongues. uno puede alabar en lenguas There does not have to be any interpretation. y no es necesaria ninguna interpretación. But when there's a message given in church in tongues, Pero cuando hay un mensaje que se da en la iglesia en lenguas, then there should be an interpretation. entonces debe haber una interpretación. Unless somebody in the congregation actually recognizes that tongue, and it's specifically for them. A menos que alguien en la iglesia reconozca esta lengua, este lenguaje, y lo reciba para sí. Now, an interpretation of a tongue is not a word-for-word translation of what was said. Ahora, la interpretación de lenguas no es una traducción literal palabra por palabra, But it's basically giving the sense of what was said in tongues. sino básicamente da el sentido de lo que se dijo en lenguas. You might have people in the audience that are very fluent in their language and other people that are not. En la audiencia pueda que haya personas que fluyen mucho en el lenguaje y otras personas que no. So somebody that's more educated, more fluent, might embellish that message a little bit more. Así que una persona que es muy elocuente, muy fluida en el idioma, pueda que le dé más elocuencia a la interpretación. I mean, they might be using bigger words. They're saying the same thing, but in a different way. Pueda que utilicen palabras más elaboradas. Están diciendo lo mismo, pero con esas palabras distintas. Do you understand what I'm saying here? ¿Comprenden lo que les explico? Okay, good, good. So, different people can get the same sense and they can express it a little bit differently, but they're saying the same thing. Así que distintas personas pueden darle un sentido distinto a la interpretación, pero al final es el mismo mensaje. Now, some people say that the gift of tongues was specifically to spread the gospel to other nations. Algunas personas dicen que el don de lenguas es específico para la expansión del evangelio a las Now, naciones. if that was the case, Pero si este fuera el caso, then what is interpretation of tongues for? entonces ¿para qué es la interpretación de lenguas? Right? ¿No es así? If I could speak Spanish to you, Si yo les puedo hablar español, then what do I need an interpreter for? entonces ¿para qué necesito un intérprete? Right? I'll tell you what, there were a lot of different nations in Corinth because of all of the slaves that were there. Y quiero que notemos de que habían muchas naciones en Corinto porque habían muchos esclavos que venían de distintas regiones. But as Paul will later say, if there's nobody that has a gift of interpretation, then hold the message, don't give it. Pero como Pablo lo dice más adelante, si alguien no tiene la interpretación del mensaje, es mejor no darlo. Okay, let's look at 12:11. Veamos en el capítulo 12, verso 11. But all these worketh at one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. It is the same Spirit that is giving uniquely to every man as he will. Es el mismo Espíritu que le da de forma particular a cada persona como Él lo considere. So everyone can have their distinct flavor. Así que cada uno puede tener su propio sabor. And now Paul's going to compare the body of Christ to the human body. Y ahora Pablo va a comparar al cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Verse 12. Verso 12. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Pero que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
The human body has many members, El cuerpo humano tiene muchos miembros, but different functions. pero con distintas funciones. But they're still part of the body. Aún así, son parte del mismo cuerpo. And the human body is governed by one spirit. Y el cuerpo humano es gobernado por un espíritu. My spirit governs every part of my body. Mi espíritu gobierna todas las partes de mi cuerpo. The human spirit governs every part of the body. El espíritu humano gobierna todo el cuerpo. The Holy Spirit governs every part of the body of Christ. Y el Espíritu Santo gobierna todas las partes, los miembros del cuerpo de Cristo. Verse 15, if the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? Verso 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Do you see the problem that Paul is dealing with here? ¿Nos damos cuenta del problema que Pablo está enfrentando aquí? Here's a church full of individuals who possessed certain gifts, Esta es una iglesia llena de individuos y cada uno tiene sus dones. and they thought that they were the life flow of the whole body. Y ellos, cada uno, creía ser el único canal de fluir de todo el cuerpo. Paul is telling them every member of the body is important. Y Pablo les dice, cada miembro del cuerpo es importante. What part of your human body would you like to cut off? ¿Qué parte de tu cuerpo humano quisieras arrancarte? I'm happy to have every part of my body. Yo estoy feliz de tener todos los miembros de mi cuerpo. I mean, as I told you yesterday, I used to be a butcher, Como les comentaba ayer, mi oficio solía ser carnicero. and I know butchers that don't have fingers anymore. Y conozco carniceros que ya no tienen dedos. I'm glad I have all my fingers, and I'm glad I have all of my body. Y estoy yo muy agradecido de todavía conservar mis dedos y conservar todos los miembros de mi cuerpo. See, every joint supplies to the whole. Cada parte suple al resto del cuerpo. Verse 21, Verso 21. the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Ni el ojo puede decir a la mano, no necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. You can see the exclusivity in the church where one was putting down another. Uno puede darse cuenta de la exclusividad que había en la iglesia cuando una persona estaba haciendo de menos a otra. Verse 22, Verso 22. nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Well, when I was young, I really didn't appreciate having fingernails. Bueno, cuando yo era joven, realmente no le veía importancia a las uñas de los dedos, Because my mother was always after me to clean up my fingernails. porque mi madre siempre estaba ahí pidiéndome que me limpiara las uñas. But then later on in the meat business, I picked up a fungus, and my fingernails were so infected I could hardly I couldn't pick a piece of paper up off the floor. Pero más adelante, mientras estaba en el negocio de la carne, mis uñas adquirieron un hongo y estaban tan dañadas que ni siquiera podía agarrar un papel con la mano. And then I realized how important these feeble little members of the body are. Y entonces me di cuenta lo importante que son estos pequeños débiles miembros del cuerpo. We need every part of the body of Christ. Necesitamos a todos los miembros del cuerpo de Cristo. And every joint and every part of this body supplies to the whole. Y toda parte, todo miembro suple la necesidad del cuerpo. And God tempers the body together Y el Señor es el que une, el que orquestra el cuerpo so junto, that there's no big I's and little U's. de manera que no haya quienes se crean mucho y quienes se crean poco. And sometimes He gives some of the weaker members some of the more fluent gifts. Y algunas veces le da a los miembros más débiles algunos de los dones más fluidos. So there's no
lifting up para in the body of Christ. para que no haya ningún envanecimiento entre los miembros del cuerpo. Verse 24 and 25. Versos 24 al 25. Our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Sometimes God gives gifts to people so that they can feel acceptance in the body of Christ. A veces el Señor le da dones a las personas para que puedan sentirse aceptados en la iglesia, We appreciate them when they come forth with a gift of some kind. porque podemos apreciarlos cuando ellos pueden traer un don, aportar un don a la iglesia. And in verse 26, and whether one member suffer, all the members suffer with it, or one member be honored, all the members rejoice with it. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. So when one member of the body is hurting, we should all feel the effect of that. Cuando un miembro del cuerpo está dolido, todos deberíamos de sentirlo. Did you ever hit your thumb with a hammer? ¿Alguna vez se ha golpeado el pulgar con un martillo? My whole body feels it. Tu cuerpo entero lo puede sentir. And when one of the members of the body of Christ is hurting, we should all feel and share the pain of that too. Y cuando algún miembro del cuerpo de Cristo también está dolido, todos debemos de sentir ese dolor. Okay, let's look at verse 28. Veamos en el verso 28. Now, we've mentioned gifts, but now here are ministries in the church. Vimos ya los dones, pero también hay ministerios en la iglesia. And God has set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healing, helps, governments, diversities of tongues. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Not a complete list here, but now we're looking at ministry gifts, apostles, prophets, teachers. No es una lista completa, pero ahora entramos a los dones ministeriales, al de el apóstol, al profeta y el del maestro. See, one can have the ministry of a prophet, the office of a prophet, Una persona puede tener el ministerio del profeta, el oficio de profetizar. or we could say one could have the gift of prophecy and not have the office of a prophet. Y también podemos decir que alguien puede tener el don de profecía, pero no necesariamente el oficio de profeta. Do you know what I'm saying here? ¿Saben a qué me refiero? A number of people can prophesy in the church, but they might not all be prophets. Un número de personas pueden profetizar en la iglesia, pero eso no quiere decir que fluyan en el ministerio de profecía. We can seek for the gift of prophecy, Podemos buscar el don de but profecía. we can't seek for the office of a prophet. Podemos adquirir el don de profecía, pero no podemos adquirir el That's ministerio something that- profético, God appoints. porque el ministerio es algo que Dios soberanamente señala. And he also mentions helps and governments. También menciona los que ayudan y los que administran. The gift of helps actually can be quite literal. Y el don de la ayuda puede ser casi literal. I have a man in my church, he says, I have the gift of helps. Hay un hombre en mi iglesia que dice tener el don de la ayuda. Whenever I need anything done, he said, call me. Cuando yo necesito hacer cualquier cosa, él me pide que lo llame. I appreciate this man. Y yo aprecio mucho a este hombre. He can come in to clean or help paint or, work on something, work on the yard or anything. Él está disponible para limpiar, pintar, barrer, trabajar en el jardín, I mean, that's how that word translates, literally. porque literalmente así se traduce esta ayuda, esta palabra.
Governments speaks of administration. La administración nos habla de la ejecución de un gobierno o de administrar. Well, you might say, oh, well, that doesn't sound too spiritual to, have the gift of being an administrator. Y bueno, alguien puede decir, ay, esto no suena tan espiritual, tener un don para administrar. Well, listen, very few people can be an administrator. Pero notemos que muy pocos pueden trabajar en administración. It is a gift from God. Es un don de Dios That is a spiritual office too. y también es un oficio espiritual. Okay, and then we are told to covet. Verse 31. Earnestly the best gifts, and yet I show you a more excellent way. Verso 31. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. So we can legitimately pray for the gifts of the Spirit. Así que tenemos el derecho de orar y de pedir los dones. Now, that last verse leads us into the next chapter. Pero este último verso nos guía al siguiente capítulo. Covet earnestly the best gifts, but I'm going to show you something that's better. Procurad los dones, mas yo les voy a mostrar un camino más And excelente. so, in chapter 13, Así que en el capítulo 13, Paul is now going to talk about the fruit of the Spirit. Pablo nos va a hablar sobre el fruto del This Espíritu. is where the Corinthian church was missing it. Y aquí es donde la iglesia de Corinto estaba fallando. They had all the gifts flowing. Tenían todos los dones fluyendo, They were lacking in the fruit of the Spirit. pero estaban débiles, faltos en el fruto del Espíritu. So it's interesting how this is put together, Así que es interesante cómo todo esto es puesto en orden, because chapter 12 is speaking about the gifts. porque el capítulo 12 nos habla de los dones, Chapter 13 brings us into the fruit of the Spirit. el capítulo 13 nos trae ahora al fruto del Espíritu. Chapter 14 says, yes, we want to have the fruit of the Spirit, El capítulo 14 nos dice, sí, queremos tener el fruto del Espíritu, but still seek for spiritual gifts. pero aún así sigan buscando los dones espirituales. So the Lord wants gifts and fruit. Así in que el His church. Señor desea los dones y el fruto We en su want to iglesia. have the gifts of the Spirit and the fruit of the Spirit. Debemos tener los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. 13:1. 13, verso 1. This is called the love chapter. A este se le llama el capítulo del amor. Verse 1, though I speak with the tongues of men and of angels and have not love, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. So even if we can speak in tongues, the kind that send chills down your spine, Así que, aun si podemos hablar en lenguas capaces de erizar nuestra piel, if we don't have the fruit of love, si no tenemos el fruto del amor, it's like an empty sounding gong. es como una campana que suena vacía. Verse 2. Verso 2. Though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not love, I'm nothing. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. The scripture is filled with gifted people that were quite carnal. Las escrituras están llenas de personajes con dones y talentosos, pero que eran carnales. Men like Solomon, who was very gifted, Personas como Salomón, que tenía who tantos didn't dones, practice what he preached. pero que no practicaba lo que predicaba. Great preachers like Jonah, Grandes predicadores como Jonás, people who could prophesy and so on, and yet they didn't personas que have the fruit. podían profetizar y hacer todo esto, pero no tenían los frutos. And in fact, Jesus makes mention of this in Matthew 7. De hecho, Jesús menciona esto en Mateo capítulo 7. He's giving us a picture of the judgment. Nos da una imagen aquí del juicio. And those who say, well, Lord, have we not
prophesied in your name? Have we not cast out devils in thy name? Y menciona a aquellos que le dicen al Señor, ¿acaso no hemos profetizado en tu nombre? ¿Acaso no hemos echado fuera demonios? And the Lord says, I don't recognize you. You don't reflect me at all. Y el Señor les dice, nunca os conocí, yo no lo reconozco, no se parecen en nada a mí. Verse 3. Verso 3. Though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not love, it profits me nothing. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Is that possible? ¿Es esto posible? I mean, if you take a look at certain examples, that even modern examples, Si uno toma ciertos ejemplos, incluso en nuestra época contemporánea, people do unusual things for a cause, las personas hacen cosas inusuales por una causa, and yet there's a motive there. pero aún así hay un motivo detrás. We mentioned Mother Teresa the other night. La otra noche mencionábamos a la Madre Teresa. Though I give all my goods to feed the poor, Aunque dé todos mis bienes para alimentar a los pobres, and yet she didn't share the love of Christ. pero aún así ella no compartía el amor de Cristo. Her idea was to let people die with dignity, Su idea era la de permitirle a las personas poder morir con dignidad. not the true love of Christ. Pero este no es el verdadero amor de Cristo. I mean, you look at many events like the Crusades. Cuando uno mira eventos como las cruzadas, They could give their body to be burned, daban sus cuerpos para ser quemados, but the love of Christ was not there. pero el amor de Cristo And no it's all estaba for allí. nothing. Y sufrieron de balde. It was an example of people who were dying for a cause, but it was all for nothing. Son ejemplos de personas que estaban muriendo, dándose por la causa, pero no servía de nada. In verses 4 through 8, En los versos 4 al 8, Paul describes what love is and what love is not. Pablo describe lo que es el amor y lo que no es amor. Now, in your book, I have 8 examples of what love is and 8 examples of what love is not. En sus libros de texto van a encontrar una lista de 8 ejemplos de lo que sí es amor y 8 ejemplos de lo que no es amor. And of course, it's all coming from this chapter. Y por supuesto todo sale de este capítulo. Love suffers long. El amor es sufrido, Love is kind. es benigno, Rejoices in truth. no se envanece, It bears all things. todo lo lleva, todo lo It soporta. puts up with a lot. En sí, todo soporta muchas cosas. Well, anyway, the Corinthians were missing on every point. Pero de cualquier modo, No. los corintios estaban fallando en todos estos puntos. To summarize love into a sentence, Ahora, para resumir el concepto de amor en una oración, love is the denial of self. el amor es la negación del yo, la negación de sí For mismo. God so loved the world that he gave his dearly beloved. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Love is selfless. El amor no es egocéntrico. Christ became poor Cristo se hizo pobre so that we could be rich. para que nosotros pudiésemos ser ricos. He deprived himself so that we could be rich. Se privó a sí mismo para que nosotros That's- pudiéramos enriquecernos. That's true love. Este es el verdadero amor. And I want to say this about the fruit of love. Y me gustaría decir lo siguiente acerca del fruto del amor. Love is not really the beginning of our experience. El amor no es el inicio de nuestra experiencia. Love is at the top. El amor está en la cima. It's the bond of perfectness. Es el sello de la perfección. If you look at Peter, 2 Peter, he gives us the steps, 8 steps that are coming up to love. Love is at the top.
si vemos en segunda de Pedro, Pedro nos menciona 8 pasos en el crecimiento cristiano y el amor está en la cima. So we're not made perfect in love when we get saved. Así que no quiere decir que vamos a ser perfectos en el amor al momento de ser salvos, It's a work of the Spirit in our lives. sino que es una obra del Espíritu en nuestras vidas. Amen? Amén. Now, in the Old Testament, Ahora, en el Antiguo Testamento, the symbol of love el símbolo del amor is the pomegranate. es la granada, That el granado. pomegranate in the Old Testament was a symbol of love. La granada en el Antiguo Testamento era un símbolo de amor. Now, the pomegranate contains a lot of seeds. Ahora, la granada contiene muchas semillas. That's what we eat, right? The seeds. Es lo que nos comemos, las semillas. And we could put it like this. Y lo podríamos poner así. Love contains all the other fruits of the Spirit. El amor contiene todos los demás frutos del Espíritu. See, Paul describes love, and you find all of the other 8 fruits that fit into love. Pablo describe lo que es el amor y encontramos que todos los otros 8 frutos del Espíritu encajan en el amor. Do you follow what I'm saying? ¿Me comprenden? See, love contains all the other fruits. El of the amor Spirit. contiene todos los frutos del Espíritu. That pomegranate was, a type in the Old Testament. Porque la granada era un tipo en el Antiguo So Testamento. the other 8 fruits fit into the fruit of love. Así que los otros 8 frutos encajan dentro del amor. Galatians 5:22 gives us the fruits of the Spirit, Gálatas 5:22 nos da los frutos del Espíritu. and it begins with love, of course. Y por supuesto comienza con el amor. Well, if you study 1 Corinthians, you're going to find all the other 8 fruits that fit into the fruit of love. Bueno, si estudiamos Corintios, nos damos cuenta que los otros 8 frutos encajan dentro del amor. So, possessing the gifts does not profit if we don't have some evidence of the fruit of the Spirit. Así que el tener los dones no beneficia en nada si no podemos demostrar que se han desarrollado frutos. Verse 8, charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Verso 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. The gifts of the Spirit are basically for the church age. Los dones del Espíritu básicamente son para la era de la iglesia. And we don't see any evidence that in the millennium there's the baptism in the Holy Spirit. It's another dispensation. Y no vemos ninguna evidencia de que en el milenio, durante el milenio, haya bautismo en el Espíritu Santo, porque esta va a ser otra dispensación. But one thing is for sure, Pero una cosa sí es segura, love never fails. que el amor nunca dejará de ser. Prophecies fail. Las profecías van a acabar. Maybe sometimes, maybe you've given a prophecy yourself that wasn't quite right. Quizás algunas veces, quizás usted mismo dio una profecía que quizás no estaba correcta. Maybe somebody gave you a prophecy that wasn't quite right. Quizás alguien le dio una profecía que no estaba muy correcta. I mean, the gifts can fail, but love doesn't fail. Los dones perecen, pero el amor nunca perece. Have we ever showed love to anybody that we later regretted? ¿Alguna vez le hemos demostrado amor a alguien y después nos arrepentimos de eso? I don't think so. No creo. Okay, let's look at verse 11. Vamos ahora, veamos el verso 11. Paul has quite a message to this church here in Corinth. Pablo tiene un mensaje bastante impactante para la iglesia de Corinto.
When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. So here were Christians fighting over gifts. They're filled with pride and envy. Así que tenemos aquí cristianos que están peleándose por los dones. Paul is saying it's time to grow up into the love of Christ. Y Pablo les dice, es tiempo de que crezcan hacia el amor de Cristo. Put away the childish things. Dejen las niñerías. Verse 12. Verso 12. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. The greater revelation that we have of Christ, the more we shall be like him. Entre más sea la revelación que obtenemos de Cristo, más nos debemos parecer a Él. Many years ago, I was sitting in my front room and I dozed off and then I fell into a trance. Años atrás, yo estaba sentado en mi habitación y luego reposé por un momento y entré en una especie de trance. And in this trance, I saw Christ. Y mientras estaba en este trance, pude ver a Cristo. And it was as though there was a glass in between myself and Christ. Y es como si hubiera un vidrio entre Cristo It was y yo. thick glass, like a Coke glass. Y era un vidrio muy grueso, como el de una botella de Coca-Cola. And I was pressing my face to this glass because I wanted to see Christ. Y yo estaba presionando con mi cara este vidrio porque quería ver a Cristo. And every time I'd move my face, Christ would distort, the image would distort like in a face glass, in a Coke glass, I'm sorry. Y cada vez que yo buscaba otro ángulo para ver a Cristo, la imagen de Cristo se distorsionaba porque era como ver a través de un vidrio muy grueso. I came out of that and I felt very distressed. Y cuando salí de esto yo me sentí muy preocupado. Wanted to see Christ so desperately. Yo quería desesperadamente ver a Cristo. All I could get was a distorted image. Y todo lo que yo podía obtener era una imagen distorsionada. We see through a glass darkly. Vemos a través de un vidrio oscuro. The Lord was making something very plain to me. Y el Señor estaba haciéndome ver algo muy claro. That the distortion was in me. Que la distorsión estaba en mí. And you know, the more distortion that we get out of our lives, the clearer we see Christ. Y entre más logramos salir de esa distorsión, mejor podemos ver a Cristo. And the greater revelation that we have of Christ, the more we become like him. Y entre más revelación obtenemos de Cristo, más nos parecemos a Él. Okay, verse 13, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity or love. Verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Faith comes by hearing from God. La fe viene al escuchar de Dios. Hope is greater because hope comes from experience. La esperanza es mayor porque la esperanza viene de la experiencia. We know that God is going to come through for us. We've experienced God in the past. We know that he will come through for us. Sabemos de que Dios va a hacer algo, que Dios va a fluir en nosotros porque ya lo hemos experimentado en el pasado, así que tenemos seguridad. But love is the greatest. Pero el amor es el mayor. It's the divine nature. Es la naturaleza divina. Love never fails. El amor nunca falla. Amen. Amén. Okay, let's go on to chapter 14 now. Vamos ahora al capítulo 14.
Now remember, chapter 12 was on the gifts of the Spirit. Recordemos que el capítulo 12 habla sobre los dones del Espíritu. Chapter 13 was on the fruit of the Spirit. El 13 nos habla del fruto del Espíritu. Now we're going to come back to the gifts again, Y ahora vamos a regresar a los dones nuevamente. because it begins, yes, follow after love and desire spiritual gifts. Y comienza, seguid el amor, pero procurad los dones espirituales. Now, the purpose of this letter is to establish order in the church. Ahora, el propósito de esta epístola es establecer orden en la iglesia. I mean, you talk about confusion. There was a lot of confusion in the church. Lo que estamos viendo aquí es confusión. Era una iglesia llena de confusión. There was tongue after tongue with no interpretation. Habían lenguas tras lenguas sin ninguna interpretación. There were prophecies being given at the same time. Habían profecías que se estaban dando al mismo tiempo. There were women talking in the church. Habían mujeres que se ponían a hablar en la iglesia. There was a lot of confusion in this church. Había mucha confusión en la iglesia. And so Paul is going to lay down some ground rules in this chapter. Así que Pablo va a establecer algunas reglas básicas en este capítulo. Paul said, let everything be done decently and in order. Pablo dice que todo se haga decentemente y en orden. So, follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. Así que seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Now, again, I want to bring some balance here, Nuevamente quiero traer un balance aquí. and I want to take us back into the Old Testament a minute. Y quiero que vayamos por un momento al Antiguo Testamento. And we're looking at the high priest's robe. Vamos a ver al cinto del sumo sacerdote. Now, on the bottom of his robe, there were golden bells, Perdón, vamos a ver la túnica del sacerdote y en la parte de abajo de la túnica habían campanas de oro and golden pomegranates. y granados de oro. A golden bell, a golden pomegranate. Una campana de oro, una granada de oro. All the way around the circumference of his robe, bells and pomegranates. Todo alrededor de la circunferencia de su túnica había campana y granado. Now, what Campana y granado. do bells speak of? ¿De qué nos hablan las campanas? They speak of gifts. Nos hablan de los dones. Now, when the high priest went beyond the veil, on the other side of the veil, Cuando el sumo sacerdote atravesaba el velo al lugar they santísimo, knew that he was still living because they could hear those bells ringing. sabían que aún estaba vivo porque las campanitas seguían sonando. Now, when our high priest went into heaven, Cuando nuestro sumo sacerdote fue al cielo, we know that our high priest is still living sabemos que nuestro sumo sacerdote aún está vivo because he gave those bells to the church, the gifts. porque le dio campanitas a la iglesia, le dio los dones. Okay? So the Lord wants bells and pomegranates in his church, fruits and gifts. Fruits and gifts. Así que el Señor desea campanas y granados en su iglesia, dones y frutos, dones y frutos. Now we notice here that Paul accentuates the gift of prophecy. Notamos ahora que Pablo enfatiza el don de profecía. Paul wanted this whole church to be prophetic because prophecy edifies the church. Pablo deseaba que toda la iglesia fluyera en lo profético porque la profecía edifica. Verse 2 through 4. Versos 2 al He 4. that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God, for no man understandeth him, howbeit in the Spirit he speaketh mysteries. But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort. He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas,
a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Now, some of this is qualified throughout the chapter, Algunas de estas cosas son calificadas a través del capítulo. but let's come back to this thought of tongues when we're baptized in the Holy Spirit. Pero regresemos a la idea de las lenguas que vienen con el bautismo del Espíritu Santo. We're baptized in the Holy Spirit. The evidence is speaking in tongues. Cuando somos bautizados en el So- Espíritu Santo, la evidencia es hablar en lenguas. We can all pray in tongues. Todos podemos orar en lenguas It's unto God. porque le estamos orando a Dios. Sometimes we have the whole church pray together in tongues. A veces tenemos a la iglesia entera orando en lenguas. We have a situation, we don't know what the answer is, and I encourage everybody, let's just pray in the Spirit. Cuando tenemos una situación y no sabemos qué hacer, yo animo a la iglesia a que todos oremos en el Espíritu. Well, there's no interpretation necessary. We're praying, we're interceding in the Spirit. Bueno, ahí no se necesita interpretación porque estamos orándole a Dios en el Espíritu. In the worship service, a lot of times we raise our hands and we're singing in tongues. Durante los servicios de alabanza, muchas veces levantamos nuestras manos y cantamos We en lenguas. worship in tongues, Alabamos en lenguas. and it's unto God. Y esto es para Dios. But Pero when there's a message of tongues in the church, cuando hay un mensaje en lenguas para la iglesia, then there needs to be an interpretation. entonces debe haber una interpretación. And the problem was a lot of tongues and no interpretation. It was a lot of babble. Y el problema aquí era que habían muchas lenguas y no había interpretación. Era como una Babel. So Paul is going to say, listen, one at a time, stop at 3, and then there has to be interpretation. Y Pablo les dice, háganlo uno por uno. Deténganse en el tercero y después dejen que haya una interpretación. I can't possibly cover this whole chapter and get through tonight here, but I'm just briefing things up for you. You have it all in your book. Es imposible ir a través de todo este capítulo y terminar a tiempo. Así que lo estoy resumiendo de alguna manera, pero ustedes tienen toda la información en el You libro know, de texto. it's good to pray in the Spirit. Es bueno orar en el Espíritu. We're speaking mysteries. Hablamos misterios, We're speaking into situations that we don't know how to pray for. hablamos de situaciones por las cuales no sabemos cómo orar. Sometimes you feel an authority coming in tongues. You feel a command even against the enemy in the Spirit. Muchas veces podemos sentir la autoridad, incluso un dominio sobre el enemigo cuando hablamos en lenguas. So tongues are very important. Así que las lenguas son muy importantes. Jude says, building yourself up, beloved, praying in the Holy Ghost. Judas nos dice que podemos ser edificados a través del But hablar en lenguas. Paul is addressing disruption in the church and chaos. Pero Pablo está aquí señalando las irrupciones en la iglesia y el caos que reinaba. Now, I grew up in Pentecost. Ahora, yo crecí en el ambiente pentecostal. Well, I should say, we got into Pentecost about the mid-50s. Nosotros empezamos a asistir en lo pentecostal a mediados de los años 50. And I must say, I've seen a lot of nonsense in my life. Y yo puedo decirles que he visto muchas tonterías a lo largo de mi vida. I will spare you some of it. Los voy a perdonar de contarles algunas, I've seen a lot of weird things. pero he visto muchas cosas raras. But, you know, this was why Paul was writing. He was wanting to correct some of the chaos that was going in the church. Pero por eso es que Pablo está escribiendo. Él deseaba corregir el caos que estaba reinando en la iglesia. Because the church was not being edified. Porque la iglesia no estaba siendo edificada por esto. Verse 5, Verso 5. I would that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied. For greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
Paul sanctions tongues. In fact, he says he spoke in tongues more than all the rest of them. Ahora, Pablo aprueba las lenguas y de hecho él menciona que hablaba más lenguas que todos ellos, But he's encouraging prophecy, pero los está animando a que profeticen. and he also encourages the interpretation of tongues, Y también los anima a que interpreten las lenguas, which is equal to prophecy, lo cual es equivalente a la profecía, so that the church may receive edifying. para que la iglesia pueda ser edificada. Now, he goes on in this chapter to say, well, if one comes in unto you speaking some strange language, Y continúa diciendo en este capítulo, si te encuentras a alguien que te habla en un lenguaje extraño, how are you edified? ¿cómo vas a ser edificado? Well, years ago, my father lived in Boston. Años atrás, mi padre vivía en Boston, He was Roman Catholic. él era católico romano. And so when I went to Boston, I went to church with my father. Así que cuando yo fui a Boston, asistí con mi padre a la iglesia. And back in those days, Y en esos días, en the esos service tiempos, was all in Latin. los servicios eran en latín. So ask me what I got out of the service. Así que pregúntenme qué fue lo que aprendí del servicio. Nothing. Nada, I don't know Latin. no conozco el latín. You know, this is why the church went into the dark ages, Esta es la razón por qué la iglesia cayó en la época del oscurantismo, because the services were in Latin, porque los servicios eran en latín and only the noble class understood Latin, y solo los nobles comprendían el latín. and the noble class consisted of about 5% of the population, Y la clase noble era aproximadamente el 5% de la población. so 95% of the people got nothing. Y el out of the service. 95% de la población obtuvo nada Well, del so I'd evangelio. rather speak 5 words with understanding so that the congregation could receive edifying. Yo preferiría hablar aunque sea 5 palabras que se puedan entender para que la congregación sea edificada. He also encourages us to pray for the gift of interpretation of tongues. También nos anima a orar por el don de interpretación de He said, lenguas, a pedirlo. he that prayeth in an unknown tongue, pray that he might interpret. Dice el que ora en lenguas, también pida la interpretación de esas lenguas. And you know what that means? Y lo que esto significa That means that it's legitimate to pray for an interpretation of what you're praying for. es que hay un derecho a pedir la interpretación de lo que uno está orando en lenguas. Es lícito hacerlo. In verse 18 and 19, En los versos 18 y 19, I thank my God I speak with tongues more than ye all, yet in the church I had rather speak 5 words with understanding, that by my voice I might teach others, than 10,000 words in an unknown tongue. doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Trying to be brief here, but Estoy tratando de ser breve. you know, prophecy is something we should seek for. La profecía es algo que debemos procurar. Paul was saying in this chapter that he's talking about the prophecy being so clear that when men from the outside would come in, they would say, God is in you of a truth. Y Pablo nos está hablando de la profecía en este capítulo y él dice que la profecía es tan clara que aún las personas de afuera, al oírla, reconocían que Dios estaba en ese Real lugar. prophecy reveals the heart. La profecía verdadera revela el corazón. Going back a few years ago, Algunos años atrás, my wife and I went to 2 separate churches. mi esposa y yo asistíamos a 2 iglesias Now, we started distintas. off together in a denominational church after we got married. Después de casarnos, asistíamos juntos a una iglesia denominacional. She
was not acquainted with the Spirit-filled church. Ella no estaba tan familiarizada con esta iglesia llena del Espíritu. But the time came when the Lord said, now I want you to go to another church. Y el tiempo llegó cuando el Señor nos habló y nos dijo que deseaba que nos fuéramos a otra iglesia. I didn't force my wife to go with me. I said, okay, you can go to this church. I will go to this church. Y yo le dije a mi esposa, no la quise forzar, así que le dije, bueno, tú sigue asistiendo a esta iglesia, yo voy a ir a esta otra I'd iglesia. drop her off at this church and I would go to another church. Yo la pasaba dejando a la iglesia y yo me iba a la otra iglesia. And then I began to pray that God would deal with my wife. Y luego empecé a orar y a pedirle a Dios que tratara con mi esposa. And God created an adversary in her church that made her so miserable she wanted to leave that church. Y el Señor creó un adversario en su iglesia que la hacía sentir tan mal que lo obligó a irse de ahí. So about 2.5 years later, she came with me. Así que como a los 2 años y medio, ella empezó a asistir conmigo. So we're going to church one night. Así que una noche fuimos a la She said, iglesia. now I don't want anybody to lay hands on me. Y ella me dijo, no quiero que nadie me esté poniendo Or, las manos You know, anything like that. o hacer alguna otra cosa Okay, extraña. Jane, we had this very unusual conversation going to church. Y teníamos esta conversación bastante inusual en nuestro camino a la iglesia. Well, when we got to church, Cuando llegamos a la we iglesia, had a guest speaker. tuvimos un invitado especial. And this guest speaker came in a half an hour late because he thought the church started later than it did. El invitado llegó media hora tarde al servicio porque creyó que el servicio comenzaba más tarde. So anyway, he didn't talk to anybody, didn't know anybody there. He was from out of town. Así que él no habló con nadie, no conversó con nadie, era alguien que venía fuera de la ciudad. And as he's preaching, he stops. Y cuando estaba predicando se detuvo And he looks at myself and my wife. y se me quedó viendo a mí y a mi esposa. And he's about ready to call us out. Y está a punto de llamarnos al frente And he said, I want you to come up here. I want to give you a word. y nos dijo, deseo que vengan aquí al frente porque quiero darles una palabra. And then he stopped. He said, no. He said, stay right where you're at. Y luego dijo, esperen, He quédense donde están. He points to me. He says, I want you to put your hand on your wife. Y me dijo, yo quiero que tú pongas tu mano sobre tu Because my esposa. wife had said, I don't want them to lay hands Porque on la me, you know. esposa mi esposa ya me había dicho que no quería que nadie le pusiera And manos. what he said to us that night exposed the whole conversation that we had coming to church. Y lo que él dijo esa noche expuso toda la conversación que había tenido con mi esposa. I mean, for example, I was saying to Jane, my wife, Por ejemplo, yo le había dicho a Jane, mi esposa, I want reality, I want reality, I want reality. yo quiero la realidad y la realidad. The man says to me, you want reality, you want reality, you want reality. Y el hombre me dice, tú quieres la realidad y quieres la realidad. My wife was so impressed Y mi esposa estaba tan impresionada with how clear the prophetic word was de lo claro que fue la palabra profética that she changed that night. que ella esa noche cambió. And then she wanted to get baptized in the Holy Spirit. Y luego ella deseó ser bautizada en el Espíritu Santo. But that's how clear the prophecy was in this church. Pero así de clara era la profecía en esta iglesia. In spite of all their carnality, A pesar de toda su carnalidad, they were very gifted. eran muy talentosos, llenos de dones. But Paul lays down ground rules here to this church. Pero Pablo establece reglas básicas para la iglesia aquí. Okay. And we might look at verse 29. Vamos a ver el verso Let the 29. prophets speak 2 or 3, let the others judge. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. That's the purpose of the ministry. Este es el propósito del ministerio. Prophecy should be judged. La profecía debe ser juzgada. I mean, we want to make sure that
our flock is not infected with some false prophecy. Porque debemos asegurarnos que nuestro rebaño no sea contaminado con una profecía falsa. And notice also in verse 30 and 32, through 32, Y veamos también en los versos 30 al 32. he says, and if anything be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace, for ye may all prophesy one by one, that all may learn and all may be comforted, and the spirits of the prophets are subject to the prophets. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. So Paul is dealing with disruptions in the church. Así que Pablo está enfrentando a las disrupciones en la He iglesia. said you can prophesy one by one, Y les dice, pueden profetizar uno por uno. and the spirit of the prophet is subject to the prophet. Y el espíritu del profeta está sujeto al profeta. That means you have the power to control yourself. Esto significa que tiene el poder para controlarse. Oh, I feel a word coming. Siento una palabra que viene. And then you get up and start prophesying. But somebody else is prophesying right now. Y se levanta para profetizar, pero hay otra persona profetizando. You know, the spirit of the prophet is subject to the prophet. You can control it until the other fellow is done. Pero el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Se puede controlar esto hasta que la otra persona termine. Okay? ¿Ok? For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. And then in verse 34 and 35, Luego en versos 34 y 35, let your women keep silence in the churches. vuestras mujeres callen en la No. congregación. You know, these verses have been greatly misinterpreted. Estos versos han sido terriblemente malinterpretados. It goes on, for it is not permitted unto them to speak. Porque no les está permitido hablar. What was happening here was that the women were talking in church. It's not permitted unto them to talk in church. El problema que estaba surgiendo aquí es que las mujeres estaban hablando durante el servicio de la iglesia. I'm sorry. Y no era correcto que estuvieran hablando durante el servicio. Let them ask their husbands at home. Y dice, si quieren aprender, que le pregunten en casa a sus maridos. The women are sitting on one side, the men are on the other side. Así que las mujeres estaban sentadas de un lado y los hombres del otro lado. And the women are talking. Y las mujeres están hablando. I wonder what he means by that. Me pregunto qué quiso decir con Did you eso. hear what he said? ¿Escuchaste lo que dijo? Let the women not talk in church, let them ask their husbands at home. Que las mujeres no hablen durante el servicio, sino que le pregunten a sus maridos en la casa. That does not mean a woman can't prophesy or pray in church, Eso no significa que una mujer no pueda profetizar o que no pueda orar or at times teach in church. e incluso enseñar en la iglesia. And even that has been misinterpreted, Y aún eso también ha sido mal interpretado. you know, because Paul says, let not a woman usurp authority over a man. Porque dice que la mujer no usurpe la autoridad del hombre. There is nothing wrong with a woman who shares in church, teaches in church. Pero no hay nada malo con una mujer que comparte en la iglesia, que enseña en la iglesia. Philip the evangelist had 4 daughters who prophesied. Felipe el evangelista tenía 4 hijas que Where profetizaban. did they prophesy? Out on the street? ¿Y dónde profetizaban? ¿En la calle? No, they prophesied in church. No, profetizaban en la iglesia. But that word speak is translated talk. Pero esta palabra hablar en el original tiene el sentido de platicar, conversar. So, verse 39 through 40, wherefore, brethren, covet to prophesy, forbid not to speak with tongues, let all things be done decently and in order. Versos 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden.
And all of the details are filled in your manual so you can catch up on what we didn't cover tonight. Y todos los detalles están en sus libros de texto, así que ahí pueden cubrir todo lo que no pudimos cubrir acá. Okay, chapter 15, and we only have a few minutes left here. Veamos ahora el capítulo 15, ya nos quedan pocos minutos. This is the most comprehensive chapter in the New Testament concerning the resurrection. Este es el capítulo más relevante en cuanto a la resurrección de los muertos en toda la Biblia. The denial of the resurrection was one of the heresies in Corinth. La negación de la resurrección era una de las herejías que circulaban en Corinto. But Paul himself witnessed the resurrected Christ. Pero Pablo mismo fue testigo del Cristo resucitado. He talks about Peter, who saw the resurrected Christ. Nos habla de Pedro, quien vio a Cristo resucitado. And then the 12, Luego de los 12, and then the 500, luego los 500, and then all the other apostles. luego todos los demás apóstoles. And last of all, Paul himself saw the resurrected Christ. Y en último lugar, Pablo mismo vio al Cristo resucitado. So looking at verse 8, Así que veamos el verso 8. and last of all, he was seen of me also as one born out of due time. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Now, Paul, when he saw the resurrected Christ, of course, he had a major conversion here. Pablo, obviamente, al ver a Cristo resucitado, tuvo una conversación If there tremenda. was ever an unbeliever, it was Paul. Una conversión tremenda y If there ever was an unbeliever, it was Paul. porque si alguien era un incrédulo, era Pablo. But when he saw Christ, his whole life was changed and transformed. Pero al ver a Cristo, su vida entera cambió. He was an apostle born before the due time. Él fue un apóstol nacido antes de tiempo. Actually, a lot of Paul's writings are relating more to the last day church than even the first century church. De hecho, la mayoría de los escritos de Pablo están dirigidos más para la iglesia de los últimos tiempos que para la iglesia del primer siglo. Verse 9 and 10, Versos 9 y 10. For I am the least of the apostles that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. I am what I am by the grace of God. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Here is the true grace. Esta es la verdadera True gracia. grace empowers us to be something that we're not. La verdadera gracia nos da el poder de ser algo que no podemos ser. Paul attributes it all to grace. Y Pablo le atribuía todo a la gracia. Now, in verse 12, here is one of the heresies in the church. Ahora, en el verso 12, vemos cuál era una de las herejías que había en la iglesia. Now, if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there's no resurrection of the dead? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? One of the heresies was that there is not going to be any resurrection. Sí que una de las herejías era que no habría de haber una resurrección. There were other teachings that said the resurrection is past. Habían otras enseñanzas que decían que la resurrección ya había pasado. Some taught that the resurrection was not literal. Otros decían que la resurrección no era literal. Some taught about a secret resurrection. Otros hablaban de una resurrección secreta. And then there were doctrines about soul sleep. Luego habían las doctrinas de las almas que dormían. Soul sleep is
is a doctrine that says that when we die, we fall asleep and we don't hear anything until the trumpet goes off. Esta doctrina lo que dice es que cuando morimos es como dormirse y no se escucha nada más hasta que Well, suene la trompeta. Paul said, if there's not any resurrection of the dead, Y Pablo les dice, bueno, si no hay ninguna resurrección de then muertos, Christ is not risen. entonces Cristo no ha resucitado. And if Christ be not risen, then our preaching is vain, your faith is vain also. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana And es we're también vuestra fe. Found to be false witnesses, Y entonces somos hallados falsos testigos de Dios, if so be that the dead rise not. porque hemos testificado de Dios que Él resucitó. Es decir, si es que los muertos no resucitan. The doctrine of the resurrection is one of the cardinal doctrines of the church. La doctrina de la resurrección es una de las doctrinas cardinales de la iglesia. And we'll see this later in the chapter. Vamos a verlo más adelante en el capítulo, Not tonight, however. no esta noche. But if Christ died for our sins Pero si Cristo murió por nuestros pecados and did not rise from the dead, y no resucitó, then we're still in our sins. entonces aún estamos en nuestro pecado. That means sin won, Quiere decir que el pecado ganó, because the sting of death is sin. porque el aguijón de la muerte es el pecado. So there had to be a resurrection to complete the cure. Así que debía haber una resurrección para completar la cura. It was not sufficient enough for Christ just to die for our sins. No era suficiente que Cristo muriera por nuestros pecados. He had to resurrect to break the curse of sin and death. Debía resucitar para quebrantar la maldición de la muerte y del pecado. Do you understand what I'm saying? ¿Comprenden lo que les digo? If Christ had just died for our sins, Si Cristo solo hubiera muerto por nuestros pecados, then we're still in our sin, entonces aún estaríamos en los pecados. because that means that sin won. Eso significaría que el pecado obtuvo la victoria. Christ resurrected to break the curse. Pero Cristo resucitó para romper la maldición. So we need the death and resurrection to complete the cure. Así que necesitamos la muerte y la resurrección para obtener la sanación completa. So if he didn't resurrect, we're still in our sins. Así que si Él aún no ha resucitado, entonces seguimos en nuestros pecados.